Fundación SSM de la República Dominicana. Hermanas de la Madre Dolorosa. Memorias 1992-2012. 20 años sembrando esperanza. Las Hermanas de la Madre Dolorosa, SSM, Sisters of the Sorrowful Mother, llegan a la República Dominicana en 1992 a través de los esposos Dr. Eduardo Álvarez Perelló y señora Julia Tavares de Álvarez, comenzando así la Fundación SSM. Uno de los deseos de las hermanas al asentar aquí su misión fue, entre otros, colaborar con la educación inicial para niños de 2 a 5 años. El 22 de noviembre de 1992, durante el gobierno del Dr. Joaquín Balaguer, se obtiene la incorporación de la Fundación. Antes de finalizar este año, la Fundación SSM ya había abierto 10 centros preescolares en la frontera noroeste, en las comunidades de Monte Grande, Santiago de la Cruz, Partido Arriba, Partido Abajo, Buen Gusto, La Peñita Arriba y 4 más en Loma de Cabrera. En 1993 se firma un acuerdo de colaboración entre la Fundación SSM, la Corporación y la Asociación de Industrias de Zona Franca de Santiago, mediante el cual se construyen 3 centros de educación inicial en los barrios de Cienfuegos, Camboya y Pekín, para los hijos de obreros de Zona Franca entre 2 y 5 años, quienes son atendidos en los centros de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, recibiendo atención, educación, alimentación, cuidado de la salud y materiales de enseñanza en un clima propicio para su educación y desarrollo integral. Para octubre de 1993, se abren otros 12 centros más de educación inicial en las comunidades fronterizas de La Luisa, Los Cerezos, Hipólito Villini, Capotillo, Baboso, Barrigón, Aminilla, La Gorra, Sabana Larga, Martín García y 2 más en Santiago de la Cruz. En mayo de 1994 se inaugura el primer centro de educación inicial del convenio entre Zona Franca y Fundación SSM en el área de Cienfuegos, con una primera matrícula de 150 niños. En 1994 se comienza un programa de salud en la frontera. Mediante un convenio con UNICEF se crean las UROC, Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria, llevándolas a las comunidades donde la Fundación tiene los preescolares y donde no existía ningún servicio de salud. El logro primordial de estas UROC fue la erradicación de la diarrea, primer factor de mortalidad de esa población infantil. Este proyecto es el comienzo del actual Programa de Salud Rural que la Fundación SSM realiza cada fin de semana. En ese mismo año, la Fundación colabora con la elaboración de los planos para la clínica de Gurabo, auspiciada por The Clase Corporation, así como también los planos de la Policlínica del Seguro Social de Zona Franca en Santiago. También en 1994, Sor Corita Ortiz toma como misión trabajar en el Hoyo de Bartola, un lugar muy deprimido, situado en la parte baja donde termina la pista del antiguo aeropuerto del Cibao. Viendo las innumerables necesidades del sector, comienza dando lecciones de catequesis en una escuela improvisada que le presta la parroquia San Gabriel. Con la ayuda de la congregación SSM de los Estados Unidos, se compran todos los materiales para hacer un puente que permita a los habitantes del Hoyo subir a los ciruelitos y así hacer más corto el trayecto hacia la ciudad. Esta obra se hace con la mano de obra de los habitantes de esa comunidad. Conviviendo con esas personas, muchas veces por más de 5 horas al día, llega a la conclusión de la importancia de concientizarles sobre no vivir en ese lugar por la insalubridad de las aguas que por allí pasan. Sin embargo, a pesar de su inagotable servicio, solo ha visto crecer más el Hoyo en casas y habitantes. Durante 6 años se dedica también a ayudarles a las personas de todas las edades en esa zona a tramitar sus actas de nacimiento de las cuales carecían. A partir de 2002, continúa visitándolos mensualmente y les lleva una funda con alimentos básicos especialmente a las viudas, enfermos crónicos, ancianos y niños. En enero de 1995 se extiende el programa de salud a las comunidades fronterizas de El Rodeo, Santa María, La Recta de Sanita, Los Uberos, Manantial, Buen Hombre, Loma Atravesada, Jaiquí, Los Limones, El Pino y La Ceiba. En ese año, el Hospital SSM San Juan de Tulsa, Oklahoma, dona 120 camas manuales y eléctricas que fueron a su vez donadas a los hospitales de Loma de Cabrera, Baní, Neiva y un proyecto de UTESA.
Durante 1994 se construye un centro de educación inicial entre Zona Franca y Fundación SSM en el sector de Camboya, el cual es inaugurado en mayo de 1995 con una matrícula inicial de 120 niños. Se destina en el mismo lugar un espacio para hacer una pequeña biblioteca que sirva a los estudiantes del barrio para hacer sus tareas. Al lado de la biblioteca se construyó una cancha de básquetbol que sirviera para erradicar un puesto de drogas que existía en dicho lugar. En abril de 1995 se abre el primer centro de capacitación en el sector de Cienfuegos mediante acuerdo entre la Fundación SSM con la Corporación y la Asociación de Industrias de Zona Franca de Santiago y el Comité de Damas. Dicho centro, adscrito a Infotep, ha brindado la oportunidad de contribuir al desarrollo de los habitantes de ese gran sector de Santiago mediante la capacitación en las áreas de costura plana y costura industrial. Al finalizar los cursos, gran parte de los estudiantes de ese centro ingresaban a laborar en las diferentes empresas textiles ubicadas en los parques industriales de la ciudad. En noviembre de 1995, a través del Dr. Rafael Cantizano, se realiza un proyecto para el desarrollo comunitario en la comunidad de La Isabela El Castillo, provincia de Puerto Plata. La Fundación SSM lo presenta al Principado de Asturias, quienes aprueban el programa mediante el cual se reconstruye un centro para la atención médica de la comunidad. Se instala una farmacia, un consultorio odontológico, una panadería y un club de apoyo a pescadores con el fin de mejorar sus embarcaciones para la pesca. Se les compra motores, refrigeradores y se les ayuda a comenzar una cooperativa, al igual que se les da soporte al Club de Artesanías del Museo La Isabela El Castillo, con un horno de cerámica y otros materiales. En 1995 se compra un terreno donde depositaban las basuras los habitantes de Cienfuegos. Este terreno está ubicado al frente de los centros de educación de la Fundación. En él se construyó un parque para la recreación de la comunidad de dicho barrio. Se le dotó de bancos de cemento, árboles y grama, y se le hizo una cruz de bronce de 4 metros de altura. Este parque tuvo el cuidado de un guardián permanente que la Fundación pagó durante 7 años. Cuando el parque cambió la imagen del lugar, comenzaron a comprar terrenos, construir casas y hasta un colegio particular, cambiando completamente el ambiente y sus alrededores. En 1996 se firma un acuerdo con la Fundación Cánovas del Castillo de España, mediante el cual patrocinan un programa para la orientación y atención de adolescentes embarazadas, parto y postparto, con 2 años de seguimiento para sus bebés. En ese año, la Fundación SSM comienza su programa de educación inicial en el barrio de Pekín, en Santiago, cuando el Grupo M construye dicho centro, el cual se inaugura en noviembre con una matrícula de 110 niños. En septiembre de 1996, la señora Luz Peña, primera mujer senadora del país, dona una casa en el municipio de Villagonzález para el servicio de la comunidad. Después de acondicionarla, la Fundación abre sus puertas como Centro Luz Peña, donde se comienza un primer centro de capacitación en dicha localidad. Bueno, mi nombre es Ezequiel, tengo 17 años de edad. Mi experiencia fue bastante bien grande, muy... ¿Cómo le explico? Bastante grande, porque yo me he beneficiado mucho con este curso. Ha sido muy bueno porque me ha ayudado bastante en mi vida personal. He aprendido a manejar programas y junto a esos programas que he manejado también he aprendido a manejar otros programas. Entonces me he mantenido en un constante avance, una constante evolución, porque la comunidad se beneficia bastante de estos planes que ustedes tienen siempre. Y deberían de haber más planes así. He aprendido a manejar diferentes programas, eso me beneficia a mí para un futuro mejor, para cuando yo vaya a la universidad o vaya a hacer algún trabajo, y es un programa muy bueno porque te da oportunidad de tú hacer cosas que tú antes no has aprendido. Para este año, se abre también un centro de adolescentes en el segundo nivel del centro educativo ubicado en Pekín, con el objetivo de ayudar a los jóvenes en los aspectos de salud, educación, artes y oficios. En 1997, con el fin de mejorar los servicios de salud rural, se hace un convenio con CESPAS para desarrollar un proyecto quirúrgico en el Hospital Ramón Matías Mella en Dajabón. Se presenta este proyecto a la Junta de Castilla y León en España y juntos, con la ayuda de la Congregación SSM de los Estados Unidos, se pudo cumplir este importante objetivo. Este hospital no tenía un cerco para delimitarlo y sus pasillos eran asediados por todo tipo de personas que deambulaban por sus alrededores.
Por esta razón, la Fundación construye los muros y el jardín. Además de un bloque de oficinas administrativas para brindar servicios, se reconstruyen también 2 salas de cirugía y sus anexos. Se compra una planta eléctrica, se pinta todo el edificio, se le dota de una red telefónica y equipos en las salas de cirugía y algunas oficinas. Para 1997, se abren también 3 centros preescolares en Dajabón. La comunidad El Abanico ofrece a la Fundación un local en un área muy pobre con una multitud de niños sin acceso al desarrollo, los cuales eran testigos de violencia callejera y el problema limítrofe. En 1997, el señor José Delio Clase presta su casa paterna en el sector Pueblo Nuevo de Santiago por 10 años para el funcionamiento de un centro de capacitación que ayudó a instruir personas en las áreas de tapicería, computadoras, costura doméstica, costura industrial, cocina y repostería. Durante esos 10 años se capacitaron 1.637 estudiantes, muchos de los cuales pudieron entrar a ser parte del mundo laboral. Para 1998 se inauguran 10 preescolares más acompañados de atención en salud rural en las comunidades de La Isabela, Barrancón, La Culebra, Novillero, Ranchito de los Vargas, Ranchito de los Peralta, Martín Alonso, Las Cruces, Belloso, El Canal, El Estrecho, Cambiazo, Quebrada Honda, La Ceibita, La Piedra y Tasajera. La mayor parte de ellos ubicados en la provincia de Puerto Plata y en comunidades rurales donde sus habitantes no tenían acceso a estos servicios tan básicos. En enero de 1999 se abre un preescolar en la parroquia Villaverde a petición de los padres de los Sagrados Corazones. Este era un barrio muy necesitado de dicha atención debido a la cantidad de niños existentes en dicha comunidad. En marzo de ese año, se inaugura la Clínica de Salud Madre Frances Streitel en el ensanche Bolívar frente a la iglesia de San Gabriel. Esta idea surgió del trabajo realizado por Sor Corita Ortiz en el Hoyo de Bartola, donde no existía asistencia de salud adecuada. Se construye una clínica que ofrece todos los servicios básicos de salud, incluyendo algunas cirugías ambulatorias. En ese año también, la Fundación se hace cargo de colaborar durante 4 años con los sueldos de Cáritas, permitiéndole ayudar a mantener la base operativa de la institución. Mediante la ayuda de la Organización Mujeres para la Democracia de España y el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se construye en 1999 el Centro de Capacitación Integral de la Mujer ubicado en Cienfuegos. En la primera planta del edificio se organiza un preescolar para 100 niños. Igualmente se instala un comedor para dar almuerzo de lunes a viernes a otros 60 niños con problemas de desnutrición que provenían de familias de escasos recursos. En el segundo nivel se instalan las aulas para impartir los cursos de capacitación. Ya para el año 2000 se realiza la inauguración de este centro en Cienfuegos, que ha sido un eje de desarrollo muy importante en ese gran sector de la ciudad. Allí se han capacitado mujeres y algunos hombres también en áreas de corte y confección, costura doméstica, costura plana, costura industrial, tapicería, belleza, cocina, repostería, manualidades, velones, uñas acrílicas, lencería, masajes, barbería, adornos e inglés. Mi nombre es Rafaela Mercedes Sánchez, vivo aquí en la calle 6, casa 98. He hecho alrededor de 10 o 12 cursos. Todo favorable, me he sentido muy bien con mis compañeras y con los profesores, me he sentido de maravilla, me han sido de mucho provecho porque laboro todavía en uno de ellos, más que en otros, pero todos me han sido de mucho provecho. Mi nombre es Cándida Rodríguez, vivo en la ciudad satélite, allá arriba. Estoy en la fundación desde 1997, cuando estaban del otro lado. Esta vez hice el curso de manualidades y luego ya acá hice el curso de cocina, bocadillo, pastelería y belleza. Me ha sido de mucho provecho. De hecho pesaba 106 libras y tengo 136 y había luchado bastante para conseguir estas libritas. Mi nombre es Irina del Carmen Cruz. Estoy agradecida del centro porque
yo quedé sin empleo en el 1990, en el 2009, y entonces tomé la decisión de venir a hacer curso al centro, y esos cursos me han ayudado bastante. Hice lencería, bisutería y químico, y actualmente estoy trabajando en lencería y también la bisutería, y eso me ha ayudado bastante porque con eso mantengo mi familia. El año 2000 marca también el comienzo del voluntariado, programa que le ha infundido un carácter de pertenencia a la sociedad santiaguera a través de sus miembros, que han sido un soporte moral para las hermanas y un grupo de apoyo para sus obras sociales. Estas voluntarias contribuyen con actividades de recaudación de fondos a través de bingos, recolección de materiales para mercados de pulgas, asistencia a los más pobres, rifas, atención directa a las personas necesitadas, preparación de medicinas para el programa de salud rural, preparación de materiales para los niños de la frontera y, a su vez, participar en actividades de crecimiento humano, espiritual y social. Para 2001, con la ayuda de Mujeres para la Democracia de España y el auspicio de la Junta de Castilla y León, se consigue mejorar las condiciones del programa de salud rural mediante un proyecto de atención materno-infantil. Ese mismo año, la Fundación SSM recibe una donación de medicinas de la CMMB, la Junta de Directores de la Misión Católica de Medicinas en los Estados Unidos, para los programas de salud. En octubre de 2002, la Fundación SSM recibe el segundo premio Brugal Cree en su gente. Este dinero se emplea para construir el segundo piso de la clínica Madre Frances Streitel, donde solo había un aula de conferencias. Esta fue transformada en consultorios de odontología, oftalmología, una sala de cirugía con sus anexos y una sala de espera de pacientes. Luego de la construcción, la Fundación consigue el equipamiento completo de esta nueva planta del centro. En 2003, se monta una panadería en Cienfuegos con el fin de ayudar a los preescolares y generar empleo en la zona. Después de 3 años, fue cerrada para concentrar los esfuerzos en programas ya existentes. En 2004, luego de 8 años de trabajo en el Centro Luz Peña de Villa González, se plantea la necesidad de tener una edificación apropiada para brindar más cursos de capacitación a los habitantes de ese municipio. De esta forma, el síndico de Villa González de la época, junto con el Grupo Ecológico de Villa González, donan un terreno dentro del Parque Ecológico Las Lagunas. Se prepara un proyecto que fue presentado a la Embajada del Japón, la cual lo aprobó y se comenzó así la construcción. En 2005, la Junta de Castilla y León en España aprueba un proyecto para dotar de equipos de salud a 20 de las comunidades rurales que atiende la Fundación en ese momento. En ese año se firma un convenio de colaboración con las estancias infantiles del Seguro Social para que de esta forma fuera esta entidad quien pagara los sueldos de los profesores que laboraban en los preescolares de la frontera noroeste. En 2006 se culmina la obra del Centro de Capacitación Integral y Ecológico SSM de Villa González, con la colaboración de Hoyo de Lima Industrial, Cemento Cibao, Acero Estrella, Pasta Princesa, Ayuntamiento de Villa González y Manuel Quesada. En el 2006, por intermedio del licenciado David Crow, miembro de la Junta de Directores de la Fundación SSM de ese entonces, se consigue que el Burlington Rotary Club de Canadá done el equipamiento para el Centro de Capacitación Integral y Ecológico SSM de Villa González, contando entre ello con un generador eléctrico de 50 kilovatios, un equipo de maquinaria especializada para trabajar maderas y todo el mobiliario necesario para los cursos de capacitación de ese nuevo centro. En ese mismo año, se inaugura este centro de capacitación en Villa González, el cual funciona con las mismas características del Centro Integral de la Mujer en Cienfuegos. Los dos han funcionado como centros operativos del sistema Infotep, al igual que han servido para dictar cursos que se han realizado en alianza con ADOPEM y la Cámara de Comercio de Santiago. Una gran parte de estos cursos también se dicta directamente por parte de la Fundación SSM. Al comenzar los cursos en este centro, el señor Huáscar Martín Rodríguez Sotomayor, de feliz memoria y miembro de la Junta de Directores de la Fundación SSM, dona al centro la instalación de un pozo tubular para el abastecimiento de parte del agua que se requiere para el funcionamiento. Para esa misma época, la Fundación SSM recibe una donación de computadoras y materiales provenientes de las hermanas SSM de los Estados Unidos. Estas computadoras fueron instaladas en el Centro de Capacitación Luz Peña de Villa González con el fin de fortalecer los cursos de computadoras en esa comunidad.
En 2007, la Caja Segovia de España le aprueba a la Fundación SSM un proyecto para comprar medicinas destinadas al programa de salud rural. El Comité de Damas de Zona Franca, como grupo dedicado, emprendedor y dinámico, decide hacer su propia fundación y de esta forma SSM toma la decisión de entregarles la administración de sus propios centros en los barrios de Cienfuegos, Camboya y Pekín, lo cual realizan hasta la fecha de forma admirable. Con el fin de ayudar a las comunidades rurales en donde no hay agua potable, la Fundación SSM comienza un proyecto para instalar filtros de bioarena. Estos filtros tienen una duración de hasta 50 años. Dicho proyecto fue realizado con la colaboración del Club Rotario Monumental de Santiago. Estos filtros se entregan con un esquema de cooperativa y son vendidos a un precio accesible en cómodas cuotas. Debido a que el río Yaque del Norte inunda en 2008 las comunidades Batey Madre y Batey Juliana, son enviados definitivamente sus habitantes a Villasolano en Montecristi. La Fundación SSM los auxilia y les construye en ese lugar el centro Madre Francis Stratel, en donde se instala un preescolar y un centro de salud. En 2009, mediante el auspicio de SADOSA y las hermanas de la congregación SSM de los Estados Unidos, se implementa un programa para cambiar letrinas por sanitarios en algunas comunidades rurales donde se brinda la atención médica. Ese mismo año, se construyen 5 hornos artesanales en 5 preescolares para ayudarles con el desayuno escolar. Estos hornos fueron donados por el grupo de matrimonios de la parroquia Santa Ana y la Esperanza de los Agustinos en Madrid. Este grupo se ha constituido en benefactor de los programas preescolares de la Fundación en la Frontera. En 2010 se recibe la donación de 36 máquinas industriales conseguidas por FEMUR, la Federación de la Mujer Rural de Segovia. Estas máquinas fueron donadas a FEMUR por el Corte Inglés en Madrid, para el Centro Integral de la Mujer. La Fundación SSM las trajo desde el puerto de Valencia. Desde 2006 hasta la fecha, la Fundación SSM participa en ProNatura, la Feria Artesanal Internacional en Segovia que promueve FEMUR, Federación de la Mujer Rural de España. Con este dinero recolectado a través de las ferias, se mejora la calidad de los programas rurales y parte del programa de filtros para dichas comunidades. Para 2012, se comienza un proceso de reestructuración física y administrativa dentro del Centro de Salud Madre Francis Stratel, con el fin de brindar un mejor servicio al público. Debido a la huella que el tiempo va dejando en los preescolares de la frontera, que en su mayoría funcionan como propiedad de cada maestra, la cual no tiene posibilidades para dar un mantenimiento adecuado, las hermanas de la congregación SSM en los Estados Unidos destinan en 2012 un dinero para restaurar los preescolares Hipólito Villini, restauración, así como también la reconstrucción del preescolar de Buen Gusto. También colaboraron con los materiales del techo de este último el grupo de matrimonios de la parroquia Santa Ana y la Esperanza de los Padres Agustinos de Madrid. Estos arreglos sin duda aportan considerablemente en el proceso de enseñanza de los niños. Toda esta misión se ha llevado a cabo con fe, amor, dedicación, generosidad, esfuerzo y colaboración, cumpliendo así con el lema de la Fundación SSM que dice: "Juntos podemos hacer más".